Mucha gente me pregunta, ¿qué es civismo? ¿Para qué sirve? Y yo les digo, civismo es un cauce de participación ciudadana para que seamos más libres. Si los ciudadanos ejercemos nuestra libertad, y eso es lo que fomenta el civismo, sin ninguna duda los políticos nos van a hacer más caso. Queremos que el Estado reduzca su peso y que la voluntad del ciudadano tenga más protagonismo en las decisiones públicas. Para eso sirve el civismo. Civismo ha conseguido el aglutinar muchas voluntades para que al final, a través de los medios de comunicación, seamos mucho más escuchados. Y no necesariamente la gente que más chilla es la que tiene razón. Muchas veces la gran mayoría silenciosa es la que necesita ser más escuchada. Y para eso está civismo. Civismo es un think tank, es decir, un catalizador de ideas y acción que lucha por conseguir una sociedad civil más activa, un ejercicio de libertad personal y defensa de una economía más libre. El Estado debe compartir su protagonismo en el ámbito público con los ciudadanos. Es necesario que la sociedad disponga de foros que vertebren la inteligencia de las personas. La vitalidad económica y social de los países más prósperos se fundamenta en la fortaleza de la sociedad civil. Sin ella, la democracia pierde calidad, las libertades quedan constreñidas y la economía pierde pulso. Creemos que la libertad de las personas en acción es la mayor fuente de riqueza para un país. Precisamente por defender la libertad y la sociedad civil, Civismo es partidario de que el Estado intervenga en economía solo lo necesario y imprescindible. Una crisis es una ocasión de pensar de manera distinta las cosas que vemos habitualmente y que no pensamos en situaciones normales. Pensiones, sanidad, educación, todo tiene que proveerlo el Estado a través de impuestos, o hay una parte de esos servicios que se puede proporcionar al ciudadano. Esto tiene que ver con el reparto y la equidad social en el país. El que apuesta por las libertades individuales, el que hace progresar la comunidad, lo cual no es estar a favor de la desigualdad, del multiculturalismo, de los privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. No, es estar en contra del exceso de regulación y tampoco estar a favor de la ley de la selva. Liberalismo viene de libertad, y la libertad es, primero, antes que nada, tolerancia, respeto por la diversidad que es connatural al ser humano y a la sociedad, y ganándolo para el pensamiento y la cultura de la libertad. En la época de las máximas libertades cívicas, asistimos a la paradoja de una descarada parcialidad. Pero una parcialidad muy interesada porque casualmente se está del lado proteccionista, o sea, lo más antagónico a la práctica de la libertad individual. Lo que hace la entidad más solidaria del mundo, que es una familia, es lo que tiene que hacer un Estado. Lo que tiene que hacer un Estado es gastar menos de lo que ingresa, no intentar buscar ingresos que justifiquen lo que gasta. El español que nace hoy nace debiendo 28.300 euros aproximadamente. Ese convencimiento de la sociedad de que el Estado tiene que ser responsable de los ciudadanos, como dicen en Francia, de la crèche à la tombe, de la cuna a la tumba, es decir, toda la vida del ciudadano tiene que ser vigilado y el Estado tiene que estar siempre disponible a facilitar las cosas, pues es precisamente lo que hoy no se lleva y lo que hoy hace a los países poco competitivos. No queremos políticos cortoplacistas, queremos políticos que piensen en el largo plazo, porque el largo plazo es el que al final beneficia a las personas, beneficia a la sociedad, beneficia a todos. Y sobre todo lo que queremos es que la política económica que impongan, que sea una política que fomente las oportunidades. Queremos un Estado pequeño y posibilitador, porque los que generan riqueza no son los políticos, son los ciudadanos cuando las condiciones que encuentran son las óptimas para hacer negocios, para emprender. No somos súbditos, somos ciudadanos libres.